Ahí salió que se está empezando a grabar, además de videos extra, por si quieren seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues debemos de comenzar con la primera idea. Hola, Jenny. Este, con la idea principal de lo que es el álgebra. Yo sé que tal vez aquí tengo una hoja en blanco porque vamos a escribirlo todo, porque todo se deduce del álgebra, ¿vale? El álgebra, a diferencia hay que diferenciar, bueno, primero que nada, diferenciar el álgebra de la aritmética, porque la aritmética es la parte donde se hacen las operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, y si tiene algunos conceptos, pues por ejemplo, el concepto de lo que es una razón matemática, las proporciones, la regla de tres, etcétera, ¿no? Entonces, con esta idea de la aritmética, surge el álgebra porque en el álgebra lo que se busca es generalizar, ¿vale? ¿Qué significa generalizar? Generalizar lo más posible o lo mejor posible es que algo se puede aplicar para muchos casos, no para un caso en especial. Por ejemplo, nosotros tenemos una formulita que nos sirve para calcular el área de un triángulo, por ejemplo, ¿no? Esa fórmula la conocemos desde la primaria y nos dice, pues, para calcular el área del triángulo multiplicamos base por la altura y dividimos entre 2, ¿no? Y tenemos letras ahí, ¿sí? Tenemos 3 letras, una A mayúscula, una B minúscula y una H minúscula, ¿no? Y esas letras las entendemos como base, altura, área, ¿sí? Pero no tienen un valor numérico hasta que se lo damos y hasta que lo interpretamos y hasta que hacemos la operación, no tiene un valor numérico. Mientras B, H pueden ser cualquier número, absolutamente cualquier número. Y esa es la idea del álgebra, que una letra pueda significar cualquier número, pueda tomar el valor de cualquier número, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, este 2 que está abajo solamente vale 2 y ya. Solamente significa que se va a dividir entre 2. Pero la B puede ser cualquier número y la H puede ser cualquier número. Entonces esta fórmula, es un ejemplo, ¿eh? Esta fórmula, que es para calcular el área del triángulo, nos sirve ¿para qué? Para generalizar, porque podemos calcular con esa fórmula el área de cualquier triángulo que podamos imaginar, o casi cualquier triángulo, ¿sí? Podemos calcular con esa fórmula el área de cualquier triángulo. Y esa es la idea, que aplique para cualquier triángulo. Y así con todas las fórmulas que conocemos, ¿no? Y hay fórmulas para calcular un montón de cosas. Y esa es como la idea principal del álgebra, que podamos usar, que podamos crear fórmulas. Y de ahí, de crear fórmulas para hacer diferentes cosas, fórmulas que les vamos a empezar a llamar ecuaciones, ¿sí? Y con esta idea es con la que partimos para fórmulas para generalizar en el álgebra, ¿no? Claro, una parte importante del álgebra es definir algunos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, el concepto de término algebraico, ¿sí? Un término algebraico, en realidad, digamos que es un, un conjunto de operaciones con alguna incógnita o algunas incógnitas. A veces le llamamos incógnitas, a veces variables, a veces literales, casi siempre significa lo mismo, variable, literal, incógnita, ¿no? Y se refiere básicamente a una letra, ¿no? Y una letra es un número, ¿no? Algo muy importante el álgebra es que estamos expresando, ¿ok? Hay que quedarnos con esta palabra, estamos expresando o representando una operación. No necesariamente vamos a estar resolviendo una operación. Podemos entender que estamos expresando o estamos representando una operación. Por ejemplo, un término algebraico puede ser X, que por cierto, aquí en esta parte ya no vamos a utilizar para la multiplicación. Hay que quitarnos un poquito de la mente que vamos a utilizar el por para multiplicar, ¿vale? Eso vamos a empezar a utilizarlo la X como una incógnita y a veces en vez de poner un signo de multiplicar, cuando tenemos letras, simplemente las letras se ponen juntitas, es decir, se pone así. Voy a ponerlo bien. Se pone de esta manera. BH
sobre 2. Si vemos dos letras juntas, en álgebra indican una multiplicación, ¿vale? En un momento hablamos de eso. Un término algebraico sencillo, por ejemplo, x, es una incógnita, ¿no? Es un número cualquiera. Yo a x la puedo sumar consigo misma y podemos darnos cuenta de que, de hecho, el valor de x, más bien la representación de x, al final de cuentas es una cantidad, es un número, que no sabemos cuál es y puede que no nos interese, pero al final de cuentas eso es. Por ejemplo, si yo sumo x más x, yo lo puedo representar de otra manera. Ojo, hay que escuchar bien, ahí lo puedo representar de otra manera. Pensemos en un número, por ejemplo el 5, ¿no? Si yo pongo 5 más 5, obviamente es 10, pero también esa operación 5 más 5 la puedo representar de otra manera, como 2 por 5. Puedo utilizar el paréntesis para representar una multiplicación. 2 por 5. Es decir, son dos maneras de representar lo mismo. Recordemos, la multiplicación parte de esa idea, de la idea de cuántas veces se suma un número consigo mismo. Tiene dos números la multiplicación, el multiplicando y el multiplicador. El multiplicador nos dice cuántas veces se suma consigo mismo el multiplicando, que son estos dos, que se llaman factores también, ¿no? Entonces, siguiendo la misma lógica, arriba, x más x va a ser 2 veces x, o sea, 2x, que se lee 2x, pero se entiende como 2 por x. Ahora, algo muy curioso de las multiplicaciones y de las matemáticas, al menos en el español, en nuestro idioma, es que nosotros utilizamos la palabra por para multiplicar. Y en otros idiomas no utilizan la palabra por para multiplicar. Ahí hay una cuestión muy significativa, puesto que la palabra por en español significa se utiliza para muchas cosas, ¿no? Y para una multiplicación es una de esas cosas para las que se utiliza la palabra por. Pero, por ejemplo, en inglés dicen, en vez de por, dicen veces. Es decir, si dices, en vez de decir 2 por 5, dices 2 veces 5. En vez de decir, por ejemplo, 7 por 8, dices 7 veces 8. En vez de decir 9 por 15, dices 9 veces 15. ¿Sí? En vez de por. Entonces voy a tratar de decir lo menos posible la palabra por, la palabra con P, vamos a decirle, ¿no? Voy a tratar de decir lo menos posible la palabra por, pero cuando yo diga la palabra veces, ustedes la deben relacionar con por, ¿vale? ¿Por qué? Porque decir veces se entiende un poco mejor. Si yo digo 2 por x, yo les digo 2x, entiendo que son 2 veces x, ¿vale? Entonces, 2 veces 5 es 5, 2 por 5, ¿vale? 5 más 5. Igual pasaría si yo tuviera 5 más 5 más 5, pues tendría 3 veces 5. O sea, 3 por 5. ¿No? Igual pasa con la x. Si yo tengo una letra, por ejemplo, x más x más x, es 3 veces x. Son dos maneras diferentes de representar algo, ¿vale? Estamos representando como una suma, pero también como una multiplicación. Aunque la más correcta, la más reducida, es la multiplicación. En el álgebra vamos a aprender dos cosas, a reducir y a expandir, ¿vale? Depende de lo que se requiera. Aquí vamos a estar reduciendo primero que nada. Reducir es básicamente expresiones, en este caso x más x más x es una operación, es una expresión, ¿vale? Que se puede reducir, que se puede representar de dos maneras diferentes. X más x y 3 veces x, o sea, 3x, ¿vale? Entonces, un término algebraico reducido, o aunque no esté reducido, un término algebraico tiene varios elementos, ¿vale? Tiene, por ejemplo, un número, en este caso este 2x, aquí tenemos un número, y este 3 tiene otro número, ¿sí? Que se llama coeficiente, ¿vale? El coeficiente está multiplicando a la letra, ¿ok? El coeficiente no es el valor de la letra. ¿Cuál es el valor de la letra? No sé, no nos interesa de momento. ¿Ok? El coeficiente no es el valor de la letra, sino es el que está multiplicando y nos indica cuántas veces está sumando la letra.
podemos decir simplemente eso, que es multiplica el coeficiente, multiplica. El coeficiente es el número que está antes de la letra o las letras, ¿vale? Otra parte importante es cuando tenemos como multiplicando una letra consigo misma. Por ejemplo, voy a utilizar aquí para multiplicar este puntito. Para multiplicar a veces podemos utilizar el punto medio. Ojo, no es un punto decimal, es un punto que está en medio, ¿vale? En medio de las dos letras. Si yo estoy multiplicando una letra por sí misma, la puedo reducir. Puedo reducir esa expresión. Esa expresión la puedo reducir con otra definición, que es la definición de la potencia. Una potencia consta de dos números, de una base y de un exponente. La base es la cantidad que se está multiplicando por sí misma y el exponente nos dice cuántas veces se multiplica por sí misma. Esa es la potencia, ¿sí? Recordemos, x al cuadrada quiere decir x por x. A la segunda potencia, que se lee como x cuadrada, quiere decir x por x. Si yo tengo la x multiplicándose por sí misma 3 veces, x por x me queda x al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, multiplicando, pensemos en que estoy multiplicando 2 por x, me va a quedar 2 por x al cuadrado. ¿Sí? 2 veces x, 2 veces la x cuadrada. ¿Sí? Estoy multiplicando el 2 por la x 2 veces, ¿vale? Entonces aquí tenemos un término algebraico que tiene ahora más elementos. Vemos que tiene un número, que ya vimos que le llamamos coeficiente, un número chiquito que se llama exponente, ¿sí? Y la letra, ¿no? Entonces, todos los términos algebraicos tienen los elementos del coeficiente, tienen un exponente y tienen una letra o literal. Vamos a ponerle una literal. A veces le llaman factor literal, a veces incógnita, a veces variable, no importa. Y suelen tener un signo. Recordemos y tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos, todos los números tienen un signo. Es positivo o es negativo. Si no está ahí, es que es positivo, ¿vale? Y si está ahí, bueno, pues es negativo. Hay veces que el signo que le corresponde a cada número está antes. Ojo, mucho ojo con eso. Siempre el signo de un número está antes del número, ¿vale? Por ejemplo, este signo de más que está aquí es propiedad del 5. Eso nos indica que ese 5 es positivo. Este 5 también es positivo, pero cuando hay un número positivo al inicio de una expresión no se pone. O cuando no está sumando, por ejemplo, este 8 es positivo y no le estamos poniendo el más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está como factor, está multiplicando. Estos dos también son positivos. Todos ahorita, de hecho, hemos visto puros números positivos, ¿vale? Pero bien puede tener un número negativo y es parte del término algebraico, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos de ver? Que hay veces que hay que reducir, pero es cuestión de representar, ¿vale? El álgebra de inicio es cuestión de representar, ¿vale? Ahora, vamos a ir definiendo algo. Nosotros podemos interpretar una expresión algebraica y ver si está correcto lo que estamos haciendo con una comprobación. ¿Sí? Es decir, si nosotros hacemos una sustitución, podemos comprobar. ¿Qué es sustituir? Bueno, pues sustituir es cuando cambiamos un número, una letra por un número. ¿Sí? Cuando le damos un valor numérico a nuestra incógnita. ¿Y cuál valor es ese? Pues depende. Si tiene algún contexto, pues le vamos a poner algún valor específico. Pero si no tiene ningún contexto, no es necesario algún valor específico. Puede ser cualquier número, ¿no? Entonces, la sustitución es básicamente eso. Cambiar las letras por los números, ¿sí? Antes de continuar, este término algebraico, que es x, ¿sí? No tiene coeficiente, o eso parece. Pero no es que no tenga coeficiente. Es que más bien podemos entender que tuviera un 1 como coeficiente. ¿Sí? Pero ¿por qué no se le pone? Pues porque no tiene caso poner el 1. Recordemos que todo lo que se está multiplicando por 1 es lo mismo.
Cualquier cosa, cualquier número que estemos multiplicando por 1 es el mismo. Entonces no tiene caso ponerlo, ¿vale? Por eso decimos que no se pone. Y por eso a veces decimos, es que tiene un coeficiente 1, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de los números enteros, cuando estamos viendo las fracciones, decimos su denominador es 1. Pues no es que sea 1 su denominador, es que así se entiende mejor, pero no existe el 1 en realidad ahí multiplicando o dividiendo, porque no tiene caso ponerlo, no tiene caso que esté ahí, ¿vale? Igual, si pensamos en el coeficiente, imaginemos que aquí la x está solita una vez, entonces, bueno, pues la ponemos una vez nada más. Es como si tuviera un 1 de exponente, ¿no? Entonces el exponente 1 no se pone porque no existe, pero podemos interpretar que existiera y que fuera el exponente 1. Y el coeficiente 1 tampoco se pone, ¿sí? Pero podemos entender que su coeficiente es 1, ¿no? Así que bueno. Entonces, con la sustitución podemos hacer como una comprobación, ¿sí? Pensemos en lo que habíamos visto hace rato, ¿no? En x más x más x, ¿no? Y yo digo que esto es 3x. Se me ocurre que esto es 3x, ¿vale? Y digo, voy a ver si es cierto que esto es 3x. Bueno, voy a ponerle un número. En vez de x voy a poner el 5. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se me da la gana y porque creo que se puede, ¿no? Porque se puede hacer, más bien. 5 más 5 más 5. ¿Esto es 3 por 5? Esa es la pregunta. Esto es lo mismo que esto. Esto nos da 15. 5 más 5 más 5 nos da 15 y 3 por 5 también nos da 15. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión es correcta. Estoy haciendo una sustitución para darme cuenta que es correcta mi deducción, ¿sí? Es decir, la deducción es lo de arriba, lo que hice, esto que está aquí de rosita. Esto es correcto, puesto que ya lo comprobé abajo. Pensemos en una expresión diferente. Por ejemplo, una suma. Si yo tengo, vamos a cambiar de letra. A más B. ¿Sí? A lo mejor se me ocurre decir, por alguna razón, bueno, pues A más B es, no sé, a lo mejor se me ocurre decir que es AB. ¿Vale? Vamos a comprobar. Siempre que tengamos letras diferentes, entendemos que deben de ser números diferentes. ¿Cuáles números? No importan. Por ejemplo, 5 y 6. 5 más 6. Aquí estoy estableciendo que 5 más 6 es igual a 5 por 6. Y si nos damos cuenta, de hecho, esto es un error. Esto nos sale 11 y esto nos sale 30. Y 11 no es lo mismo que 30. Estamos completamente de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A más B no es igual a AB, porque AB significa A por B, A veces B, ¿vale? Es decir, multiplicación. Dos letras que están juntitas están multiplicando. Entonces, esta línea, bueno, eso que acabo de poner naranja, quiere decir que es desigual, ¿vale? Este es un signo que se llama desigual o diferente, ¿sí? Este es el signo que se llama, este signo significa diferente. En matemáticas, si queremos decir que es diferente a algo, se pone un signo igual, pero cancelado. Por eso es el signo igual con una tachita. No es igual, ¿no? Es diferente. Otro signo muy interesante que no vamos a utilizar tal vez, pero que es muy interesante es el signo de aproximadamente. El signo de aproximadamente es como un signo de igual, pero choquito, ¿vale? Es cuando damos aproximadamente el valor de un número. Este signo significa aproximadamente. Es como el dato, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué acabamos de ver? Que las letras diferentes no se pueden sumar, ¿sí? ¿Por qué? Aquí está la comprobación. Las letras diferentes no se pueden sumar. Aquí lo podemos anotar. Letras diferentes no se pueden sumar. Es decir, no hay una expresión más corta para A más B. No hay otra manera de representar esa suma. Cuando tenemos la misma letra, sí hay maneras de representar la suma, que es la multiplicación. Pero si tenemos letras diferentes, no hay otra manera de representar esa suma, ¿vale?
Es decir, A más B es A más B y ya, ¿vale? Así fuera A más X, X más Y, M más N, las letras que fueran. En el álgebra, si son diferentes, no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque las letras que son iguales les llamamos términos semejantes. ¿Sí? Los términos semejantes son los que tienen en general las mismas letras. Por ejemplo, 2x, 5x, 3x son términos semejantes. 4a, 2a, 7a son términos semejantes. ¿Vale? Entonces, esa es la idea principal de... Es la idea principal de los términos semejantes, de la suma y resta en álgebra, de la reducción, ¿vale? Bueno, todo esto fue como para plantear la idea principal de lo que es el álgebra. Antes de continuar, este archivo de Word que estoy haciendo, que parece un poco desordenado, pero en realidad se lleva con lo que estoy diciendo, ¿vale? Por si lo quieren tener a la mano, lo voy a subir a Classroom en un formato de PDF. Al final de la sesión les pasaré el código de un Classroom que hice, por si quieren unirse. Ahí voy a estar subiendo material, videos, sobre todo ejercicios, ¿vale? Los ejercicios, bueno, pues son para que los puedan, y para que puedan practicar más que nada, ¿no? Bueno, pensemos en lo siguiente, ¿no? Ya que estamos como que entrando en materia, ya que explicamos varias cosas, pensemos en lo siguiente, ¿no? Si yo tengo, voy a poner aquí como una línea de separación, si no como que me da cosa ver esto. Voy a poner como una línea de separación aquí. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, ya vimos que x más x es 2x, ¿no? Ok. Si tengo x más x más x, es 3x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué creen que resulte si yo pongo 2x más 3x? Pueden escribirlo, pueden decirlo. ¿Qué creen que resulta ahí? Como 5x. 5x. exactamente, como dice Brenda, 5x. ¿Por qué? Porque estamos representando de otra manera. 5x y 5 veces x. Si yo tengo 2 veces x, que es x, más 3 veces x, que es x, más x, tengo 5 veces x. ¿Sí? Entonces es otra manera de representar esto, es lo mismo que esto. Porque 3x, 3 veces x es esto, y 2 veces x es esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Sumando, en realidad lo que estamos haciendo es sumando los coeficientes. ¿Sí? La x se queda igual. Y así pasa con cualquier letra, no solo con la x. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 7a más 9a, en total voy a tener 16a. Si yo tengo 12y, y le llamamos a la y, más 15y, en total voy a tener 27y. Y así sucesivamente con cualquier letra. ¿Vale? Incluso puedo sumar de a 3. Si yo tengo 7x más 8x más 10x, me va a dar como resultado 25x. ¿Vale? Esto que estoy haciendo aquí, de sumar las a, las x, las y, se llama reducción de términos semejantes. ¿Vale? Así es como se llama esto. Reducción de términos semejantes. Que es básicamente representar de manera más compacta o más corta algún, ¿cómo se llama? Alguna expresión algebraica que implique suma y resta. Los términos semejantes no solamente tienen la misma letra, también tienen el mismo exponente, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en que x más x cuadrada tal vez se pueden reducir, pero no es así, ¿vale? Si tenemos una letra con un exponente y tenemos letras con diferentes exponentes, no se puede hacer nada al respecto, es decir, no se pueden sumar, no son términos semejantes. X no es semejante con x cuadrada. X cuadrada
con x cuadrada sí son semejantes y me da 2x cuadrada. El 2 arribita se lee como cuadrado, recordemos, y el 3 como cubo. ¿Sí? Ya después el 4 es la cuarta, el 5 la quinta y así, ¿no? Bueno, entonces es la idea, ¿no? Que no son términos semejantes si no tienen la misma letra y no son términos semejantes si no tienen el mismo exponente. Tienen que tener misma letra y mismo exponente. A veces tienen más de una letra, pero ahí ya asumimos que si no tienen la misma combinación de letras, no son términos semejantes, ¿vale? Entonces, eso podemos hacer cuando tenemos sumas, pero también restas. Por ejemplo, si yo tengo 15x menos 7x, me queda 8x. Si yo tengo 14y menos 9y, me va a dar 5y. ¿Sí? Si yo tengo 20x cuadrada menos 7x cuadrada, me va a dar 3x cuadrada, ¿vale? Para suma y resta, hacemos lo mismo, ¿vale? Suma y resta. Este es suma y resta esto se llama suma y resta de expresiones algebraicas o suma y resta de términos algebraicos, ¿vale? En realidad, a veces lo podemos encontrar como suma y resta de monomios, ¿vale? Los monomios son los términos solitos, ¿sí? Este es un monomio, este es otro monomio. Ojo, hay que, si ponen atención, encerré al 9 con todo y su signo. Este 15x es un monomio, este menos 7x es otro monomio, ¿sí? Hay que tener en cuenta los números con todo y su signo, ¿vale? Este x cuadrada es un monomio, este menos 7x cuadrada es un monomio, ¿vale? Monomios son los que están solitos. Por ejemplo, este 16a, el resultado de esta operación es un monomio. Todos los resultados son monomios, en este caso. Pero, menos 1, hay un resultado que de hecho no es un resultado, que es esto que está aquí arriba, que he escrito como x más x cuadrada, y hace rato escribí otro término, otra expresión que decía a más b, ¿sí? Esos no son monomios, ¿sí? Porque no son un término solito, son expresiones que tienen dos monomios. Cuando tenemos expresiones que tienen términos diferentes, se llaman binomios. Si tienen dos términos diferentes, sumando o restando, se llama binomio. Si tiene 3, se llaman trinomios. Si tiene 4, se llaman polinomios. Y ya de adelante todos se llaman polinomios, ¿vale? Entonces, en realidad, como digamos la secuencia que debemos de llevar es saber hacer sumas y restas de monomios, es lo primerito. Después de binomios, de polinomios, pero también las otras operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, con monomios, pero también con polinomios. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué nos sirve de esto, de todo lo que les acabo de decir? ¿Qué podemos encontrar en los libros, por ejemplo, en un examen de álgebra, ¿no? En una evaluación de álgebra, ¿qué podemos encontrar? Pues, ¿cómo reducir términos semejantes? Pensemos en la siguiente expresión. 5x más 3y más 2x cuadrada más 7x menos 9y más 3x cuadrada, ¿no? Es más, perdón, aquí le vamos a poner en vez de un 3, vamos a dejar la pura x colita. Ahí está. Pongamos atención a lo siguiente. Esto es una suma con bueno, es una expresión con sumas y restas. Tiene más sumas que restas, nada más hay un número restando. Un número negativo, el resto son positivos. Pero si nos damos cuenta, tenemos entre todos esos términos, entre todos los términos que tenemos aquí, tenemos algunos que tienen la x. Algunos otros tienen la y. Y hay unos que también tienen x cuadrada. ¿Sí? Si nosotros vemos una expresión así y nos indican que se tiene que reducir, para poder reducirla, lo que se hace es colocar los términos semejantes.
¿Cuáles son semejantes? 5x y 7x son semejantes y nos da 12x. Otros que son semejantes son 3y menos 9y. Ojo, hay que ver los signos. Y el otro son 2x cuadrada y x cuadrada. ¿Sí? Aquí nos queda menos 6y y aquí nos queda simplemente 3x cuadrada. Entonces nuestro resultado en total es 12x menos 6y más 3x cuadrada. Es nuestro resultado total de esta reducción, de esta expresión. Ahora, espérenme tantito, aquí me quedó medio feo esto, ya está. Ahora, 5 más 7 ya sabemos que nos da 12, no hay ningún problema, ¿no? Nos da 12, todo ok. Nada más que aquí tenemos otra operación, 3 menos 9. Ese 3 menos 9 nos da en este caso menos 6, ¿vale? Recordemos lo siguiente, que en este caso tenemos un número negativo y uno positivo. Nada más que el negativo es más grande, el negativo le gana. Por lo tanto, el resultado es negativo, porque hay más negativos ahí que positivos. Hay 9 negativos y hay 3 positivos. ¿Sí? Entonces, esos tres positivos eliminan a 3 negativos y en total nos quedan 6 negativos. Son los negativos que nos quedaron al final. ¿Sí? Podemos decir que voy a la tienda por alguna extraña razón, voy con 3 pesos nada más. A lo mejor iba por una telera nada más de 3 pesos y el señor de la tienda me convenció para comprar 3 teleras. Y dije, señor, pero pues yo no traigo 9 pesos, nada más traigo 3. ¿Qué nos dice el señor? Bueno, pues luego me pagas el resto. ¿Cuánto es el resto? Pues son 6. Y son 6 pesos que tenemos negativos, porque no los tenemos, los debemos, ¿no? Siempre que hablamos de números negativos, es interesante pensar en que le debemos a la tienda, ¿no? Porque no digo que todos lo hagamos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Tenemos aquí en el último un 2 y una que no tiene coeficiente. Recordemos que cuando no tiene coeficiente es como si tuviéramos un 1. 2x cuadrada es 2 veces x cuadrada, o sea, x cuadrada más x cuadrada. Y si le ponemos otra x cuadrada, nos da 3x cuadrada. Recordemos que x con x cuadrada no se pueden reducir. Y no se pueden reducir precisamente porque x y x cuadrada no pueden tener un mismo valor. A menos de que sea 1, pero no debemos de asumir que sea 1. Si se dieron cuenta, ahí dice que nos queda menos de un minuto. La versión gratuita de Zoom nos saca cada 40 minutos. Entonces les voy a pedir de la manera más atenta que regresemos a este mismo link. Por favor, los que quieran continuar, los que no los entenderé, espero que todos quieran continuar. Y en 20 minutos más terminamos, ¿vale? Voy a cerrar esta sesión y voy a volver a iniciarla. Muchas gracias por continuar aquí.